Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva conversación basada en el libro y audiolibro Hemos pecado, la iglesia necesita arrepentirse. Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 6, que se llama Maldito 1 de agosto, el pecado de dañar la creación de Dios. Y tengo frente a mí a una amiga, mi amiga Gio Alaix. Ella es una realizadora increíble y además de eso, y tengo que decirlo, ella es una de las mentes maestras detrás de todo este proyecto. Ahorita les contamos un poquito de cómo nació de una u otra manera. Y cuando estábamos hablando de los diferentes episodios y las entrevistas, ella me dijo, yo quiero estar en este porque le apasiona el tema del cuidado de la creación. Entonces, Gio, bienvenida. No, pues con semejante apertura uno que dice, hola, ¿cómo están todos? Yo qué, Oli, Oli. más bien, gracias por abrir este espacio tan bonito y por hablar de un tema tan importante y tan poco hablado también a la vez, y en Bueno, sentido contrario. sí, en el mismo modo y sentido contrario. Gio, bueno, voy a contar un poquito el contexto de cómo nos conocimos con Gio, Dale. porque fue hablando sobre este tema. Me invitaron a participar en un programa radial que estuvimos hablando precisamente sobre este tema del cuidado de la creación y toda la cuestión. Ahí estaba Gio. Gio se enteró de el libro Hemos pecado y me dijo, Miguel, ¿tú no has pensado hacer un audiolibro de este libro? Y yo, pues la verdad no tengo ni idea cómo se haría. Y entonces ella me dijo, no, pues hagámosle, no, lo hago todo por amor al arte, pues. Y bueno, se metió en todo este rollo tan grande y tan bonito que ha sido. Y en todo este proceso, el Señor de verdad nos ha permitido crecer en amistad. Tenemos la oportunidad de dialogar de muchos temas con mucha sinceridad. Y uno de los temas que a ti siempre te ha apasionado mucho es este del cuidado de la tierra. Y sobre todo te llamó la atención que se hablara de esto desde la fe, porque no es un tema que generalmente se habla desde la fe. O sea, como que tenemos una fe muy espiritualoide para el más allá, para después de morirnos, pero no del cuidado de la tierra. Entonces, siempre sonamos como rebeldes o algo así por el estilo, pero no es la idea, sino que este es un tema demasiado importante, ¿no? Y bueno, yo quiero saber de tu punto de vista y de tu perspectiva, tu creencia, tu fe, cómo llegó a ti el tema del cuidado de la tierra y por qué es para ti tan importante. Bueno, tiene que ver todo con todo. Como realizadora audiovisual, yo tengo una agencia hace varios años y hace 3 años nos llegó un proyecto para Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia, avalado por la Embajada del Reino Unido, y decían, bueno, queremos hablar a los niños, post pandemia no hay clases en los territorios, los niños no pueden ir, ustedes saben que la dificultad que tiene un niño rural para llegar a sus escuelas, a sus lugares, estaban encerrados pues en sus casas cuidándose de la pandemia, y volver al colegio, a sus lugares, a sus centros educativos era muy complicado, no tenían alcance. Entonces el ministerio dijo, pues podemos hacer radio. El Consejo Británico dijo, hagamos radio. Nos llamaron, hicimos un proyecto divino para niños y adolescentes. El niño enfocado, los niños de 6 a 11 tenían, el transversal era cómo los niños se enamoran de las riquezas naturales y culturales de su región a la vez que aprendían inglés. Por eso estaba ahí el British Council, y los adolescentes en proyecto de vida, cómo encamino yo, cómo empiezo a pensar, cómo empiezo a soñar y cómo empiezo a dar pasos efectivos para lograr esos sueños, sea que me quede en mi comunidad o sea que me quiera ir. Entonces hay muchos oficios que nosotros no conocemos. O sea, cuando hablan de profesiones, nosotros ingeniería, derecho, no sé, física, lo que sea, pero hay muchos oficios muy valiosos en las regiones poco conocidos que deben darse a conocer y que generan ingresos y que ayudan al desarrollo. En medio de este proyecto hay una temporada que es la segunda temporada, que dicen necesitamos enseñar de cambio climático. Entonces, ¿cómo le enseñas tú a un niño de 6 años qué es una huella hídrica? ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo funciona? Ujú. Yo soy, hasta ese momento era ignorante total del tema, y empiezo entonces a desglosar con el equipo de libretos qué hacemos, qué es una huella de carbono. No, eso es fácil, porque a veces no es nada fácil, y bajarla a los niños es un complique. Entonces tocó empezar de manera muy plástica, nosotros mismos tomar talleres y capacitarnos y entender qué es eso, como que yo tengo una huella que impacta, como que cada día, cada decisión que tomo está teniendo un impacto sobre el medio ambiente, sobre mi región, sobre mi sector, sobre mi país, sobre el mundo entero, qué es lo que está pasando. Y eso a mí me empezó a latir el corazón y
decir, la estamos embarrando, yo la estoy embarrando, yo estoy haciendo todo mal, estamos haciendo todo mal, nos vamos a morir. Y los que nos capacitaban nos decían, yo espérate porque hay una vaina que se llama ecoansiedad y no puedes entrar en ella. Es decir, y ahí hay algo muy importante y es no es nuestra culpa, ¿sí? Es decir, como que mucha gente escucha medio ambiente, cambio climático, hay que tomar medidas y dicen, uy, no, qué pereza. Primero, porque es muy complicado los términos y segundo, porque es como que siento yo que tengo la responsabilidad del mundo entero en mis manos y no, es difícil. Entonces ahí arrancó para responder tu pregunta como esa necesidad de aprender y llevé la necesidad a la acción, ¿sí? Y una cosa que leí en tu libro que me pareció maravillosa es por qué hay segmentos, o sea, por qué los cristianos hablamos de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la Biblia, los ambientalistas hablan del medio ambiente, cuidar a la madre tierra, de cuidar allá, y hay segmentos, y por qué no estamos poniendo todos pecho para sacar adelante algo que es nuestra casa, es el lugar donde habitamos. Eso a mí me marcó una vida y dije, ay no, pucha, o sea, no está mal que yo sienta tanta pasión por cuidar el planeta y no tanta por ir a las calles y decir, vengan, conozcan a Jesús, porque digamos, no sé cómo, no es mi perfil, no, pero me sentía culpable yo porque tengo ganas de decirle a todo el mundo, cuide los recursos y no, oiga, reconozca a Cristo, o sea, había a mí o soy de allá o soy de acá, ¿sí? Y esto trajo una parte de sanidad, decir, no, es que toca, es que es una responsabilidad, es que Dios y la casa que creó no son aparte, ni yo como hija de Dios tengo que estar solamente encerrada en la iglesia orando y haciendo cosas, sino que afuera hay otro mundo que salvar, que cuidar, que guardar, y eso también es predicar, desde mi punto de vista. Sí, una de las cosas que veo que nos pasa en el cristianismo en términos generales es que tenemos esta tendencia de dividir la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto es como adoración. Entonces pensamos que la adoración es música, bueno, o más específicamente música lenta porque la alabanza es música rápida. Entonces, el piano es adoración. El piano es adoración, pero si le metes guitarra eléctrica ya es alabanza. No, ya es alabanza. Entonces, una cosa que nosotros hacemos es, bueno, adoramos en nuestra reunión, pero después el resto de la semana vamos por nuestra cuenta o cosas por el estilo. Vamos como dividiendo las cosas. Entonces, es espiritual, es más espiritual orar que cuidar a mis hijos. Es más espiritual leer la Biblia que tener un diálogo con mi esposa. Cuando lo que yo veo que hace Jesús es precisamente ayudarnos a integrar todo, ¿no? O sea, Jesús no vino a la gente a decirle, ¿saben qué? Cambien su forma de pensar porque si no, no van a vivir después de que se mueran en el cielo ideal. No, Jesús les dijo, vean, tienen que cambiar su forma de pensar porque si no van a venir ciertas consecuencias. Si ustedes no cuidan esto, si ustedes no mejoran esto, si ustedes no hacen transformaciones en cuanto a esto, eso va a tener consecuencias. Y de hecho uno ve mucho en la antigüedad, precisamente los profetas es eso, o sea, los profetas le decían al pueblo, vean, hagan estas cosas así o si no van a tener estas consecuencias. No simplemente eran predicciones del futuro, sino que les están describiendo cómo va a ser la vida. Dios les dice, vengan, yo les voy a poner en una tierra, cuiden esa tierra. O sea, si ustedes no son capaces de cuidar la tierra que yo les voy a dar, ¿sí? La tierra que ustedes van a tener allá. Entonces, ¿qué significa para ustedes que yo soy su Dios y que yo soy su Señor? Y me parece muy interesante, además de eso, que cuando leemos Génesis 1, el primer llamado de Dios al ser humano es cuidar la tierra, administrarla adecuadamente. O sea, Dios no dijo como, vengan, esto va a durar unos 70 años, ustedes se van a morir y se van a ir para otro lado. No, Dios les está diciendo, administren esta tierra, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar esta tierra y a veces pensamos que eso no es como tan espiritual, tan importante, cuando es la primera misión del ser humano y a veces nosotros la omitimos muy fácilmente. Desde tu punto de vista, Gio, ¿qué crees que nuestros discursos lastimosamente ha alimentado precisamente como ese desdén que tenemos hacia el cuidado del medio ambiente? Pregunta complicada. Pues lo que yo percibo es, yo llevo 15, 17 años de cristiana, ¿no? Y en todo el cristianismo pues tú conoces mucho más que yo porque has estudiado teología y has estudiado directamente la iglesia. Yo no soy pastora. Entonces sé que la iglesia ha pasado por muchos
momentos, políticas, principios, cosas que han tenido que mejorar, que han tenido que cambiar, que se han tenido que reparar, otras están por reparación. Pero siento yo que el centro de la predicación está Jesús y tu pecado, Jesús y lo que tú haces, Jesús y tus hábitos diarios que tienen que ver directamente con lo que la Biblia llamaría pecado. No robes, no mates, no pongas los cachos, no esto, no lo otro, cuidado con la sexualidad, cuidado con eso. Entonces todo se centra en ti, en ti, en ti, en ti. Cuando todo se centra en mí, lo que yo hago por dentro y la cantidad de culpa que pueda tener o no culpa o ganas de, pues me desconecto del creador, me desconecto de todo el entorno, de todo lo que el creador que hizo todo lo que está afuera, ¿sí? Entonces yo salgo y voy por la calle pensando en mí, yo qué hago, cómo puedo ser mejor persona con otros, pero siempre estoy hacia adentro. Y resulta que hacia afuera tenemos todo un universo, o sea, quien no se deleita con el arte, lo que tú decías, quien no se deleita con la música, quien no se deleita con las cosas hermosas que hay afuera y vitales. Dios es el Dios de la vida. Y cuando yo salgo, pues, pucha, yo no veo la lombriz, no veo el pájaro, no veo el pasto que está creciendo porque tiene vida propia, no veo el agua o sea, yo abro el grifo y puedo gastarme toneladas de agua bañándome y no me importa porque es que estoy pensando en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, como ser yo mejor persona, pero no me doy cuenta que hay algo vivo que se llama montaña, que se llaman nevados, que se llaman cosas que están haciendo, tienen una cadena de producción impresionante natural que hacen que el agua baje con minerales, con una cantidad de propiedades que llegan a mí, me alimentan. O sea, yo creo que el discurso se centró tanto en nosotros que nos quitó la capacidad de ver hacia afuera. Y ahí no le voy a echar la culpa a la iglesia, no, naturalmente llegamos acá. Naturalmente necesitamos empezar a ver más hacia afuera, que fue lo que a mí me pasó. Tú hablas del Antiguo Testamento y Dios como nos dio, lo primero que creó fue la naturaleza, antes que al hombre, yo no sé cuánto se dedicó Dios para hacer el pajarito, para hacer el ave, para hacer los microorganismos, para hacer las bacterias, para hacer todo lo que existe para que todo eso funcionara para nosotros. Y me parece que más allá de porque sea un mandamiento, y si hablamos de mandamientos, aquí Miguel Pulido, Lucas Magnin, Alex San Pedro me van a caer encima, no, está sacando de contexto, pero un versículo que a mí me coge y me parte el corazón y me lleva es, sobre todo porque yo soy mamá, y dice, el padre sabio le deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Y la herencia, olvídense que va a ser una casa linda con un patio grande. La herencia no va a ser, fue pucha, te dejo una empresa, porque pandemia nos demostró que las empresas se pueden caer, que las riquezas se acaban en 2 segundos. O sea, la herencia es, fue pucha, te dejo un campo, te dejo una montaña que te va a dar agua y esa montaña no es mía, esa montaña es de toda una comunidad y vamos a cuidarla entre todos. Hablamos que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces no me doy cuenta yo que cuando boto una cáscara de plátano en medio de las botellas, en medio de todo eso se va al basurero y en el basurero no se descompone, genera gases contaminantes, genera focos de infección tremendos que dañan a la comunidad que está alrededor porque no tienen plata para pagar un arriendo en una zona como la que tú vives. Entonces, digamos que por eso digo, falta ver hacia afuera, no es ahí te entierro el pajarito, es que el pájaro ayuda a que el ecosistema esté saludable para que yo pueda comer, para que mis hijos puedan comer, para que en 3 o 4 generaciones, si Cristo no ha vuelto antes, tengamos un recurso. Y si lo ves desde la ley, desde las políticas públicas y las leyes, hay una ley que dice, esta generación tiene la obligación de guardar y preservar los recursos suficientes para la calidad de vida de las generaciones que vienen. No es un acto voluntario, es una cosa que por ley, entonces ni por la Biblia ni por el otro lado nos salvamos. Ahora, salgámonos un poquito de la ley porque todos los cristianos tradicionales de iglesia como yo estamos acostumbrados a que nos digan esto está bien, esto está mal, haz esto por esto. Cuando tú te sales y dices listo, yo el año pasado por X cosas que pasaron en mi vida personal y todo, dije me voy a salir de todo, voy a dejar el mandamiento allá, voy a dejar a Jesús allá, voy a dejar todo allá y voy a hacer lo que me pega la gana. Yo en un momento yo voy a dejar, sí, el divorcio no, listo, ¿y qué pasa si me divorcio? ¿Y qué pasa si hago lo que me pega la gana? Y me liberé de todo, me desnudé delante de Dios, dije, no quiero nada en mi vida de lo que me toca hacer, quiero ver qué es lo que quiero hacer para experimentar la verdadera libertad de la que tanto hablamos. Y salí, dije, voy a hacer lo que me pega la gana en oración. ¿Qué me pega la gana hacer? Nada, porque tengo dentro de mí el Espíritu Santo que simplemente no es que me prohíba, es que ya no me nace, o sea, yo tengo un hogar, yo tengo un hijo, yo tengo cosas que lindo, yo tengo vida, me nace, tengo amor por Dios, naturalmente acá adentro. Y ese amor me lleva a no
a organizar mis residuos de manera responsable, no porque me toque, porque me nace, porque tengo un hijo al que amo, al que quiero darle más. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, y perdón si me alargo, es porque hay Está que bien, ver está hacia bien. afuera. Yo necesito entender cuáles son las aves que están alrededor de mi casa. Si en Bogotá no creemos que el tema de sostenibilidad y de cuidado de los recursos está fuera en el campo, y los que estamos en ciudades, ¿qué hacemos? Tú vas por la calle y ves cemento, cemento, cemento y ves brotecitos verdes. O sea, la creación está brotando y brota por donde pueda. Qué maravilla. ¿Qué podemos hacer por ayudar? ¿Qué podemos hacer Ujú, para que yo me pueda seguir comiendo la manzanita? Y hay muchas ujú, cosas. Y ahí es donde mi mensaje siempre se ha ido, bueno, ya sabemos que sí, que no, ya sabemos que no es nuestra culpa, que esto viene desde años atrás, que la revolución industrial, que la producción masiva, que el consumismo extremo, que la falta de educación, porque creemos que el agua sal está siempre en las neveras donde voy y la compro, y los niños llegaron a un punto en donde no sabían de dónde venía el agua, sino que, ay, yo voy y la compro. ujú, No sabíamos eso, no es nuestra culpa. ¿Qué hacemos entonces para cambiar el chip? ¿Y cómo hacemos sobre todo los hijos de Dios para decir, esta casa es mía? Eso es como tener la sala divina, todo bonito, pero el ático o el cuarto o abajo, el garaje lleno de suciedad de cucarachas. No puede ser. ujú, Esa incoherencia ujú, no puede estar en manos de nosotros. Y sí, pues ujú. si podemos ser activistas, hagámosle. Yo me mando, yo me voy. Yo digo, Pero mira que eso que estás planteando es muy importante porque siempre toda acción está basada en una idea, ¿sí? Toda acción, todo acto de cómo vemos la creación, de cómo entendemos la fe, el evangelio, todo parte de una idea. Y es muy interesante que muchas veces cuando leemos el evangelio, leemos la Biblia, oramos, todo se trata del mí, del yo, de qué tiene Dios para mí. ¿Sí? Hoy me gustó la adoración, me gustó la palabra porque el Señor me redarguyó en mi pecado, me animó, lo que sea, pero tenemos un punto de vista demasiado centrado en el yo. Y eso es más, ahí sí nos dejamos llevar por el mundo, ¿no? A veces pensamos que el mundo es no bailar, no escuchar música, no cristiana o algo así, pero dejarse llevar por el mundo es dejarse llevar por la mentalidad de nuestro entorno. Y la mentalidad de nuestro entorno es sumamente individualista y el individualismo básicamente ¿en qué funciona? Que sea yo, que yo esté bien y los demás que se frieguen. O sea, incluso a veces nuestra propia familia, luchamos entre familia para ver quién está mejor que el otro. Entonces, pues claro, lo que hacemos es trasladar eso a nuestra imagen de Dios, nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, Dios, ayúdame con esto, yo estoy mejor que los otros, yo estoy mejor que los demás. Y el Evangelio no es eso, o sea, el Evangelio precisamente es una ruptura de nuestro individualismo. Claro, la creencia es personal, pero de ninguna manera es individualista. Nosotros tenemos que aprender a vivir en comunidad y de una u otra forma, Jesús presenta esa historia de que lo que hicimos por alguno de los más pequeños, a Él se lo hicimos, que lo que hicimos por aquellas personas que estaban en necesidad, a Él se lo hicimos. Y, y de una u otra forma, el calentamiento global, bueno, el calentamiento global, el cambio climático, todas estas cuestiones, está íntimamente relacionada con nuestra codicia, porque la Tierra tiene suficientes recursos para sostenernos a todos los seres humanos y muchas ocasiones lo que hace es que se estancan esos recursos en unos pocos, los cuales ostensiblemente se desperdician muchos de ellos. Eh, por ejemplo, se han hecho estudios que demuestran que lo que se gastan en Norteamérica en helados, que ni siquiera es un bien básico y un alimento fundamental, lo que se gastan en helados en un año podría ayudar a solventar la crisis de agua potable en el resto del planeta. Entonces, eso no quiere decir que no haya recursos, sino que en muchas ocasiones se estancan, ¿sí? Y la pobreza lleva a las personas a alimentar de una u otra forma el calentamiento global. Digamos, muchos de los combustibles fósiles que van a nuestra atmósfera y generan toda esta capa que hace que la temperatura del planeta vaya subiendo. Por ejemplo, tienen que ver con que se queman estiércol, se quema plástico. Entonces, muchas
personas, digamos, en climas tropicales, en el África, digamos, climas también desérticos, donde las temperaturas varían muchísimo, que en el día son calores exacerbantes, pues, y en la noche baja mucho la temperatura. Entonces estas personas necesitan calentarse, pero tienen solamente un poco de animales. ¿Qué hacen? Usan el estiércol como combustible para quemar y tener una fogata, una hoguera y no morir de frío. Estas personas obviamente no están pensando en el calentamiento global, están pensando en sobrevivir. Pero ¿por qué estas personas se encuentran en esta situación? Entonces te das cuenta que hay una ramificación mucho más amplia que tiene que ver con cómo entendemos la justicia y cómo entendemos el traer el reino de Dios a esta tierra. Sí, porque igual esa es la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que Señor, nosotros podamos vivir ahora como tú quieres que nosotros vivamos. Pero a veces hemos visto el cielo solamente como una idea escapista, como algo que va a ocurrir, ¿no? Mientras tanto, yo aquí tengo que guardar mi boleto, pero igual nos vamos a ir para otro lado. Y, y la Biblia no habla de eso, o sea, Apocalipsis no termina con nosotros yendo al cielo, termina con el cielo viniendo a nosotros. Y dice, aquí en medio de los seres humanos está la morada de Dios. Es como si esta creación no fuera el plan A y entonces Dios nos descachamos y se fue el plan B, sino que este es el plan de Dios, la creación restaurada, dice Romanos, la creación gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces creo que mucho de nuestra espiritualidad se ve precisamente en el cuidado del medio ambiente. Tú has, dentro de tus servicios al Señor y a la gente, has estado con jóvenes también. Yo no sé si tú notas que hay como un chip distinto en las nuevas generaciones. La percepción que tengo es que ahora podemos hablar de estos temas, pero nosotros que somos cristianos de vieja data, hace una década, 2 décadas atrás, nunca en la vida uno se imaginaría que hubiera una prédica, un libro, un capítulo, un libro, un diálogo sobre este tema, ¿no? Pero para los pelados es como mucho más normal, como es que va en su ADN y bueno, no sé tú cómo lo percibes, si eso está cambiando un poco, si te da esperanza, ánimo, no sé cómo lo ves. Sí, sí, me da mucha esperanza. De hecho, tengo un amigo que es abogado ambiental internacionalista, algo así, que él trabaja en esto, pues ya a niveles de gobierno muy altos y dicen nuestro futuro está en los niños. O sea, en la vida real, nuestro futuro, nuestra sostenibilidad está en manos de ellos porque nuestros niños y los jóvenes son los que dicen hoy en día, ven en una caneca, una botella Coca-Cola con la cáscara del banano, con el residuo del almuerzo, con la pila que se me acabó de, no sé, la linterna y boté la pila y dicen que es este desastre. O sea, cómo son tan brutos, ¿sí? Como si hay un chip diferente, parte un poco de la educación, parte un poco porque esta generación pues no quiere tener posesiones, casa. Nosotros crecimos como nuestra señora, quiero tener mi casa, quiero comprar, y entonces vino el consumo y la ropa y no, pues ahora puedes tener ropa americana porque los jeans de locales son inmundos, porque en la marquilla, entonces nos deleitamos en el consumo. Y ahora que se está hablando de cambio climático, que hay muchas cosas que bajo el tema de qué marca llevo puesta, los chinos de hoy en día ya no se fijan en eso, ellos son nativos digitales, están por todo el mundo, quieren vivir en una van, recorrer el planeta entero, entonces no generan tanto, están mucho más conscientes. Yo sí veo esperanza en ellos, pero no solo en ellos, en nosotros también. Yo creo que nosotros, y lo que tú dices de todo esto que dice la Biblia, que Jesús va a volver, es como si nos hubiéramos comido un poco el cuento de Wall-E o de Interestelar o de las películas de Hollywood en donde el mundo queda de color amarillo, gris y donde ya no hay plantas y donde una nave espacial o una nave rescatista llega y nos lleva a algunos escogidos o los lleva, yo nos lleva, no, yo ya me metí en la que se va a ir. Los Y 144.000 somos parte de... exacto, porque como en Interestelar que estaban haciendo otra civilización en otro lugar del universo y ahí hay verde y ahí sí lo saben cuidar y entonces hay laboratorios, es como que sáqueme de aquí y ya no jodamos más. No, eso niega, vuelvo y digo, mandamiento número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que podemos quitar ese chip y cambiar y visibilizar el futuro verde nuevamente con los océanos limpios. O sea, si nosotros nos metemos en ese sueño, yo creo que podemos lograr muchas cosas y empezar, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando dice, sí, pero no tengo ni idea yo
que salgo todos los días al trabajo, que vuelvo en las noches, que no tengo nada que ver con esto, ¿cómo puedo cambiar? Y por eso la mayor parte del mensaje que siempre doy así al uno a uno es cambia tus hábitos personales y para eso hay que concientizarnos. Por ejemplo, tú hablabas de esta lugar, compañía en Estados Unidos que gasta una cantidad de recursos exorbitante y uno dice, sí, perdón, qué embarrada ellos. Pero tú, por ejemplo, ¿cuánta agua llevas puesta hoy? ¿Por qué? Porque la producción de una sola camiseta para cambiar el tejido que se escogió, el recurso natural, algodón, o sea que sea, convertirlo en camiseta, está gastando 2.700 litros de agua. La solo transformación del tejido en camiseta. Ahora, y ahí es donde vengo a hablar de la huella hídrica. Por ejemplo, hablemos de las huellas. ¿Tú sabes qué es la huella hídrica? No, Exacto. Yo sé no, que la bueno, pero entrevista no, no, para mí, no, no, pero es que ya tú me lo has explicado, o sea, tengo que claro, decir que entonces, no para que tú puedas seguir hablando. y no está mal, y no está mal, yo tampoco lo sabía. Es que aquí lo que menos podemos hacer es el juicio de, uy, usted está botando esto inmundo, está haciéndolo mal. No, vamos a aprender todos. Entonces yo lo aprendí con los niños por el podcast, que es la huella hídrica. Todo lo que tú haces a diario está consumiendo agua, todo. No es solamente Ujú. cuando abres la llave, cuando te lavas los dientes, cuando te bañas, cuando esto, es todo lo que haces. Entonces la manzana que yo me como, esa manzana, yo estoy dejando una huella hídrica. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo una manzana que para su producción gastó litros de agua, pero no solo para su producción, para su transporte. Llegó hasta el lugar donde tú estás como. Viene de Chile importada, por ejemplo. Sí, entonces si viene de Chile, muy seguramente viene en camión que gastó cuánta agua en su recorrido. Llegó hasta el lugar donde la empacan, la lavan, la empacan, le ponen el sellito. ¿Cuánto agua se gastó haciendo el sellito ese que dice hecho en Chile o la marca? Ujú. Mientras está desde el lugar en donde llegó y la llevan al mercado donde tú la compras, el transporte de esto hasta tu casa, ahí ya hay una cadena de consumo de agua impresionante por una manzana que te estás comiendo. Entonces, ¿la solución Ujú. cuál es? Compra manzanas locales, busca el mercado local, busca comprar en comidas, en lugares locales la comida, que es lo que yo le digo a los jóvenes, son unos duros, pero tampoco saben, ¿m? Porque son unos Ujú. duros en cosas un poco más mediáticas, más trendy, pero en estas pequeñas cosas no. Sí. Y es importante. Entonces, la Y lo que manzana. tú, perdón, te interrumpo yo porque, bueno, no Vale. sé si vas a hablar de eso, pero perdóname, te interrumpo, porque alguna vez hablamos también, por ejemplo, de toda esta ropa cool y todo esto que se llama la moda rápida, fast fashion, todo lo que se gasta en ropa que de verdad, o sea, que uno dice hoy, no, no, pero la ropa no dura así, o sea, antes duraban los jeans 2 años, 3 años, mejor dicho, hasta que ya no podían más. Y hoy en día en 2 meses se gasta, y es que precisamente lo hacen por eso, para que en 2 meses tú tengas que volver a comprar y lo que tú dices, pueden ser grandes empresas y barato, caro o la razón que sea, o así se viste la gente y así es cool, pero todas esas decisiones, por pequeñas que parezcan, de una u otra manera, están arraigadas en nuestro pensamiento muy individualista, pero también dejan una huella en el planeta. O sea, es muy fácil ver la contaminación de las grandes empresas y las grandes corporaciones, ¿vale? Hay que hablar de eso, es importante hablar de eso, es muy importante, pero por ahora, mientras tanto, ¿yo qué puedo hacer? Yo qué soy así, y eso pues es otra cosa que aprendí hablando contigo sobre este tema. Sí, exactamente. Entonces, ahí va, por ejemplo, ahí vamos. Tu huella hídrica, lo que gastas. Te preguntaba cuánta agua llevas puesta hoy, pero tienes una camiseta. ¿De dónde vino? La produjeron en los lugares, en los barcos donde le están pagando menos del dólar a cada persona que está trabajando en Mm. en una situación de pobreza, miseria, maltrato laboral, esclavismo hoy, año Mm. 2023. O sea, todo Mm. eso lo tenemos que ver. Hay documentales reales que hablan de eso. Entonces yo tengo amigas, tengo una amiga muy linda que es antropóloga de marcas y a la nena le encanta comprar de ciertas marcas porque dices que yo, de todas formas, a mí me gusta vestirme no a la moda, sino con mi propio aesthetic, que ahora es la palabra súper de moda. Entonces me dice, y yo no encuentro eso en lo local. Yo no la juzgo, no la critico, está muy bien, pero le digo, y de todas formas, ¿qué pasaría si hay menos demanda de esto? Hay menos consumo de las grandes marcas y de la rotación tan grande y podemos apoyar el mercado local. Ahorraríamos demasiada agua,
demasiada, la huella de carbono que es la otra, demasiada contaminación, es que son barcos por alta mar atravesando los continentes para traer toneladas de ropa, y aquí en Medellín, hablando en Colombia específicamente, aquí en Medellín tienen una manufactura de ropa impresionante, divina, bonita. Entonces, son decisiones propias que cada uno en su sensibilidad, en su necesidad, en su despertar del amor por el prójimo que no conozco y que no, jamás voy a conocer, pueden generar esos hábitos, ¿sí? Entonces, yo pienso en todo eso y yo digo, pues no, compremos local. Yo hace muchos años de pronto, y si los tenis todavía me dan duro y los compro afuera, o sea, no importa. Pero yo conozco N marcas nacionales, las he probado todas, me parecen divinas. Ahora ya tengo 40, ya no tengo 20, no jodo tanto por el look, así como, ¡uy! Entonces ya eso cambia y podemos generar importantes cambios. Hay una cosa que te va a ir de para atrás, te vas a ir de para atrás con este dato. ¿Cuántos Cuente. correos electrónicos al día borras? Yo los borro mucho. De verdad, yo borro mucho ¿Me escuchaste? porque... no, pero de verdad es que sabes que dicen que hay dos tipos de seres humanos, los que pueden vivir con el correíto y aparecer en el celular 1200 así, yo no sería capaz. Yo creo que es por mi mentalidad, yo no soy capaz. Yo veo una notificación y quiero ver qué es y si no me interesa, chao, sale. O sea, pues tengo como documentos que sé que tienen que estar ahí o hilos de cosas de trabajo, pero así que la carta que me envió, el primer correo de mi mamá, no, chao. Chao. Eso, O llegan los promocionales de que tú sabes que ahora lo meten a uno cualquier spam y mejor dicho le llega a uno, ¿qué tal promoción de esto? No, chao, chao, para afuera. Todo lo de spam yo voy borrando y eliminar permanentemente. O sea, no es solo como pasar a papelera, sino ya, que de no aparezca de nuevo en mi vida. Sí, entonces aquí podríamos hacer una campaña de quiere ayudar al planeta y al Eso. mismo tiempo cerrar sus ciclos con el ex o la ex. Borre los correos, borre los correos, porque cada correo electrónico por temas de su seguridad de su información, pues los servidores lo tienen guardado 2 y 3 veces allá en los servidores. Eso no está en la nube invisible, papito, eso no está en la nube invisible, mamita, eso está en un lugar físico, en unos discos, en unos servidores gigantes que tiene pues Google, Amazon, todas las compañías que hay y están encendidos 24/7. Por cada correo electrónico que usted elimine, está disminuyendo de manera significativa su huella de carbono, está evitando que muchos gases contaminantes suban a la atmósfera y se esté acelerando el cambio climático o el calentamiento global. Entonces, borrar correos electrónicos, comprar local, saber separar los residuos. En Bogotá tenemos una compañía divina que yo amo con todo mi corazón, los amo a ellos, se llaman Más Compost, Menos Basura, y ellos semanalmente vienen acá a la oficina y se llevan todos los residuos de comida, cáscaras, todo esto, le hacen el proceso de compostaje, le hacen el proceso y vienen 3 meses después y nos entregan el abono o nos dan la fruta de temporada, o lo que hacemos nosotros es que decidimos donar ese abono y están yendo por todos los campos colombianos a nutrir la tierra con el abono. Yo no volví jamás, nunca en la vida a botar residuos al basurero. Además de eso, como está en la oficina, pues los chicos de la oficina ya están generando el hábito de traer los residuos de sus casas, la manzana, el pedacito del brócoli, lo que sobró del pollo, todo lo que sea comida que se pueda compostar, va y lo llevan, y el servicio es supremamente económico en Bogotá. Ojalá ustedes averigüen si en sus lugares, en sus ciudades, en sus territorios tienen este servicio, porque uno dice, pero es que es plata, pero es que no tengo plata. Sí, yo lo entiendo, yo lo sé, no es tan fácil, pero ¿cuánto más le cuesta al planeta el pedazo de manzana que usted se comió la mitad y botó? O sea, es que nos va a costar plata después tener que restablecer estos recursos. Entonces, hice un poquito de inteligencia también. Mi chino ya sabe que es compostar. Mamá, ¿esto lo compostamos o no? Él ya tiene 4 añitos. Entonces, digamos que sí, en la vida personal, cada uno de nosotros puede tomar muchas medidas que pueden hacer que esto funcione. Esto a mí me ha hecho más cristiana, además porque me quita estrés, me da una paz, fue pucha increíble saber que no soy perfecta, todavía me demoro bañándome, tenaz. De hecho, el tip es coja su canción favorita. Si usted coge la de Soy un chico, Una y ya. una, su canción favorita. Que no sea Bohemian Rhapsody. Sí, Es por lo único. favor, que dura como que dure su canción favorita 2 o 3, póngala y bañes en lo que dura la canción. Pues sí, ahorro agua. Una cosa que escuchaba mucho y tienen razón de los que dicen, pero es que qué mamera esto es, pero yo qué hago reciclando, si igual lo que cogen del reciclaje se lo llevan al basurero igual.
¿Qué hago yo ahorrando agua si las grandes compañías son las que están causando el desastre? Es verdad. Es verdad, pero eso es como decir, ¿qué hago yo siendo honesto cuando el gobierno se está robando toda la plata? ¿Sí? ¿Qué hago yo? Yo cumplo con lo mío. Y si el pastor Ujú, se roba lo del diezmo, pues eso sí es otro tema y otro episodio que pueden escuchar del ujú. audiolibro de Miguel Pulio que quedó divino además. Nos Así encantó cuña hacerlo. publicitaria. Así cuña publicitaria. Sí, obviamente el diezmo sí otro es otro tema, pero yo cumplo con hacer lo mío. Sí, obviamente yo tengo que dar en buena tierra, yo analizo en dónde estoy, pero yo cumplo con mi mandamiento. Dios me dio a mí mandamientos. Ya veremos más adelante qué pasa y oraremos y ayudaremos a que surjan muchas más compañías que hagan reciclaje responsable, que cojan esto y de verdad lo transformen. En Bogotá, en Colombia, hay una empresa que hace gafas divinas para ver para poner a punta de residuos de PVC. O sea, hay muchos emprendimientos, búsquelo. Hay gafas que yo lastimosamente compré las mías antes y no los conocía. Ellos cogen y hacen el diseño que usted quiera, el color que usted quiera, como usted las quiera, y estuvieron en Shark Tank, en el programa este de emprendimiento. O sea, hay muchas cosas que uno puede investigar y cambios de hábito radicales que uno puede hacer que de verdad van a hacer un cambio. Y respondo a tu pregunta, de sí creo en la nueva generación, pero creo también en nosotros los cuchos de 40, 50, 60. Ay, mi Gio, yo aprendo mucho siempre que hablamos y te agradezco porque de verdad creo que el poder tenerte aquí y esa pasión con la que hablas, tanto que nos enseñas de una forma tan práctica, es precisamente la razón por la cual quería hacer este episodio contigo, porque creo que debemos aprender mucho y en serio, como que no es eliminar la adoración o ser menos cristianos o ser cristianos carnales, sino al contrario, creo que es una dimensión de la espiritualidad, de la fe, que no debemos dejar de explorar, ¿verdad? Como, bueno, estamos sirviendo al Señor aquí y ahora, también por medio de esto, o sea, en el libro yo digo que la forma como tratas lo creado demuestra lo que piensas acerca de la persona que lo creó, ¿verdad? Y ahí voy a Entonces, meter la cuchara un poquito, Miguel, dale. porque tienes toda la razón y es muy importante. Es decir, yo no puedo hacer esto y volvemos al inicio. No puedo hacer esto porque me toca. Qué mamera. Hay una tarea más, ¿sí? Como haga ejercicio. Ay, pero es que qué pereza, pero no me da el músculo. Empezar de a poquitos pasos y entender que cada cosa que voy a hacer está ayudando a la calidad de vida de otro, de las personas que viven alrededor, de los muchos lugares barrios y lugares improvisados que se han hecho las personas para vivir en zonas tan difíciles como alrededor de los basureros, los botaderos. Las personas que están reciclando no merecen meter la mano al reciclaje y encontrarse toallas higiénicas, por ejemplo. Sí, o sea, si nosotros es respeto y amor por el otro, yo no me puedo amar a mí misma y tratar de ser perfecta y no pecar omitiendo al otro que tengo al frente, ¿sí? Es importante. Hay una parte en tu libro tan divina que dice, enamorémonos nuevamente de las cosas, enamoremos nuevamente de soñar con la ballena al fondo Ujú. del mar y que algún día yo quisiera nadar, yo quiero llegar al cielo y decirle, Dios, a mí regálame solo un mar, dos cosas, una moto para estrellarme a todo y no morirme y déjame nadar al lado de las ballenas. Y los que estamos en Bogotá, en ciudades que no tenemos al mar alrededor, decimos, pero igual yo no contamino el mar porque yo no estoy cerca. No, si tú botas un papel a la calle, no recoges el que ves, pasa por las cañerías inevitablemente llegan a los ríos y Mm, inmediatamente llega al mar. Entonces, es importante entender que estamos llamados a amar y el amor mm, trasciende todo. Jesús hizo todo lo que hizo, Dios hizo todo lo que hizo por amor a mm, nosotros, nos dio una casa demasiado linda. ¿Cómo mm. mantener la vuelta a miércoles? No es posible. O sea, Sí. miremos porque lo que tú dices es totalmente cierto, es trascender nuestra espiritualidad del yo y de Mm, de la adoración a eso, la adoración. O sea, yo no sé si el piano, yo creo que el piano, tin, 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 y uno haya llevado llorando, hace lo mismo que yo ir y ver el pajarito y si fue, pucha, lo voy a cuidar. Voy a ujú. enseñar a mi Sí, hijo sí, que sí. se llama pájaro y voy a enseñarle a sembrar. A mí en un colegio no me enseñaron a sembrar, a cómo es una Ujú. huerta, qué clases de semillas hay. Eso es importante aprenderlo y Claro. delegar. Esto, o sea, la adoración, en estos días que estaba haciendo preguntas ahí en Instagram, una persona, obviamente tenía una carga de culpa muy importante, decía como, Miguel, pero es que mi trabajo es muy fuerte y yo ya no tengo fuerzas como
orar ni estar con Dios. Y yo le decía, pero es que, eh, ¿acaso tenemos que unir lo que Dios ya ha separado para usar la imagen al contrario, que normalmente decimos, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre? Bueno, pero también lo que Dios ha separado que no lo una el hombre. ¿A qué me refiero? Cuando se rasga la cortina del velo en dos, se separa eso y nos da acceso al lugar santísimo por la obra de Jesús. No podemos entonces ahora volver a pretender que hay unos lugares donde Dios está y otros lugares donde Dios no está. No podemos pretender que hay un lugar más santo y otros lugares menos santos, sino que se democratiza la adoración y nos dice, es que todo esto es la creación de Dios, o sea, todo esto es parte de... Y pensaba yo, no sé cuál era la profesión de esa persona, pero imagínate, por ejemplo, que fuera una ingeniera química, digamos. ¿Qué tal que esta chica pudiera encontrar una manera en la que, por decir algo, pudiéramos purificar el agua de una mejor forma sin utilizar grandes cantidades de químicos, sino que se encontró que una planta, por decir algo, nos ayudaría a purificar el agua para todo Bogotá y podemos producir esa planta en un laboratorio? Estoy diciendo cualquier cosa. Dime si eso no haría una diferencia grandísima. O sea, y esta chica a veces pensando, no adoro a Dios. ¿Cómo no lo vas a adorar si estás ahí metida en eso? O sea, si tu vida real puede hacer una diferencia, ¿qué tal si trabajas con personas campesinas y entonces les das una mejor opción, más justa, más noble, más real para su realidad, que les permita obtener recursos adecuados de toda la tierra que trabajan, en lugar de las grandes industriales y las megacompetencias, sino que estas personas puedan tener una vida digna? ¿Cómo no vas a estar adorando a Dios ahí? Entonces, sí, creo que siempre que nos sentamos a hablar, su merced y No, yo podemos no, hablar no hay como fin. 2 años, ¿sí o no? Sí, Sí, ahí me como acuerdas, sabes que comienza, pero no cuando termina, ¿no? termina, ahí me acuerdas rápidamente y para cerrar, porque sé que ya está corto el tiempo, me acuerdo mucho de, estaba leyendo un libro de C.S. Lewis, el de La Alegría, Joy, y hay una parte Ujú. muy importante donde, como es autobiografía, él empieza a decir, me aburrí, empecé a orar, a orar, a orar, a orar tanto tiempo, y la Biblia tanto tiempo al día, y llegó un momento en donde le metí la emoción a mi oración, necesitaba orar, pero sentir que eso trascendía, sentir que subía, y cada vez que terminaba de orar decía, no sentí lo suficiente, vuelvo y empiezo a orar, y se metía y dice, terminó siendo una carga tan difícil para él, tanto así que cuando terminaban las tardes y llegaba la noche, él sentía miedo, sentía aburrimiento, sentía pánico y decía, no, me tengo que enfrentar a la oración, como que adorar es eso, tengo que sentir pasión y llevar al cielo todo lo que tengo y subir, y nos ha enseñado a escalar, llegué a donde Jesús, suba al monte, hijo de pucha, Jesús ya bajó, ya está acá, ya está con nosotros, quiere que disfrutemos la vida, que cuidemos, que amemos de manera libre, natural, tranquila. Entonces adorar, sí, obviamente no me van a caer encima, si hay que cerrar el ojo y llorar, bueno, como cada uno lo viva, pero también tiene que ver con, o sea, yo no encuentro mayor adoración a Dios, y dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo es? El hermano es aquel, el mejor amigo es el que da su vida, o sea, no hay mejor amigo que el que da su vida por el otro. Ujú. Dar su vida en los pequeños detalles es importante, ¿sí? Decir, Mm. o sea, yo voy a botar esto bien, me voy a comer toda la manzana, porque amo la creación, porque amo el proceso de vida que tiene, porque amo al otro. Eso se vuelve como algo tan natural. Y las profesiones, y tú, no sé si en este capítulo o en otro decías, yo oro por ingenieros, científicos, Ujú. ilustradores, todos volcados a hacer de su vida lo más grandioso para el otro, sea desde la perspectiva que sea. Mm. Yo sueño Ujú. con que haya un dispositivo que recoja el agua con la que uno se baña y la lleve a la lavadora. Ujú. Sueño, y para poder optimizar. Entonces, hay mucho desde las profesiones, no solo por el medio ambiente, porque tampoco nos vamos a volver pues los más sectaristas con esto, pero en todo lo que hacemos, desde que respiramos, desde que nos levantamos, desde que abrimos el ojo, yo creo que Dios se deleita y tiene muchos planes para nosotros. Entonces, frescos, relajémonos un poquito porque Mm. ya Así es. mucho estrés ahí. Gio, pues amigos, sigan a Gio en sus redes y por allá le pueden dar palo. No, mentiras, publica unos Ah, sí, memes denme increíbles. palo, porfa. Yo Publi- resisto. Eso.
publica unos memes increíbles, además de eso, es una memóloga increíble y Memera, una memera increíble. memera Y no, total. creo que es parte del diálogo y necesitamos seguir aprendiendo. Entonces, mi Gio querida, muchas gracias por de verdad este proyecto y una vez más, como te y se los he dicho, eh, por interno, mil gracias de verdad por creer en esto, por enamorarse de este proyecto, por haber sacado todo esto adelante. Y gracias de verdad por esta pasión tan bonita que tienes por el cuidado del medio ambiente y por haber estado en este episodio. No, Miguel, gracias a ti. Gracias a ti por darnos la oportunidad, Jorge. Toca nombrar a Jorge, si no nos casca. Ahorita sí, Jorge claro. Sí, sí, Ramírez, sí. el autor intelectual de todo esto, el que invitó a Miguel a aquel programa radial y el que ha estado filtrando todo esto. Es un equipo bien armado de tres. Increíble. Sí, sí, sí. Y soñamos con que podamos en las líneas, en los textos, en los sonidos, reconocer qué bueno hemos hecho, pero que también, en que también debemos mejorar en este y en todos los temas, en los 9 episodios que tocas, que son impresionantes. Yo creo que podemos cambiar. Yo creo que como iglesia le tengo toda la fe del mundo. A la iglesia le tengo toda la fe del mundo a que podemos hacer las cosas mucho mejor. Podemos amar a Dios de maneras diversas, como lo es Él. Y nada, gracias por Bueno, invitarme. Gracias por mi aceptar Gio, todo esto. gracias, mi Gio. Bueno, amigos, entonces nos escuchamos en el próximo y un gran abrazo para todos.